Asamblea Nacional no concretó la aprobación del paquete de reformas al Código Orgánico Integral Penal. Los efectos de estas reformas generan polémica en el legislativo. Operativos de policías y fuerzas armadas logran desmantelar organizaciones terroristas en las provincias de Guayas y Orellana. En lo internacional, al menos 4 migrantes murieron tras el naufragio de la embarcación en la que viajaban en las costas del Darién en Panamá. En los deportes, Ángelo Preciado marcó un gol en la derrota del Sparta Praga por la Europa League. De febrero del 2024. Amigos, buenas noches. Bienvenidos a la emisión estelar de Noticias 7. Los invitamos para que nos sigan, como siempre, a través de nuestras plataformas digitales, el telégrafo.com.es. Estamos en ecuadortv.es, que nos escuchen en el dial de Pública FM y nos sigan por las redes sociales. Fer, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, Meche? ¿Cómo andas? Un fuerte abrazo para ti y para todos. Un gusto acompañarlos en esta noche. Recuerden que ahora en sus pantallas podrán ver el código QR. Los invitamos a que lo escaneen con su teléfono celular para acceder a información actualizada y verificada que tiene para ustedes el telégrafo digital. Acá arrancamos con nuestra oferta informativa. El Pleno del Consejo Nacional Electoral resolvió modificar el calendario para ajustar detalles de la consulta popular y el referéndum 2024. Sin embargo, el 21 de abril se mantiene como el día de los comicios. La coordinación técnica del CNE recomendó al Pleno del organismo una actualización del calendario electoral de la consulta popular y el referéndum, y los consejeros lo acogieron con 4 votos a favor. Cabe señalar que esta no afecta a la fecha del sufragio ni la entrega de resultados. Entonces, el 21 de abril se mantiene como el día de los comicios, pero otras fechas cambian. El martes 20 de febrero se aprobará el Fondo de Promoción Electoral. Ese mismo martes se realizará el cierre del registro electoral, mientras que el 26 de febrero se convocará oficialmente a la consulta popular y referéndum, que se publicará en los medios de comunicación. Las organizaciones sociales y políticas podrán inscribirse el miércoles 28 de febrero, mismas que podrán hacer campaña electoral del 7 al 18 de abril. Además, del 7 de abril se realizará el simulacro. Los privados de libertad podrán ejercer su derecho al voto el 18 de abril, mientras que todos los ecuatorianos iremos a las urnas el domingo 21 de abril y los resultados oficiales los conoceremos el 5 de junio. Como tercer punto del día estaba conocer las directrices del plan operativo y el presupuesto. Sin embargo, la presidenta Diana Atamaín decidió suspender la sesión, pues dijo que se están haciendo varios ajustes en este aspecto. El presupuesto es algo que le preocupa al consejero José Cabrera, pues de este dependerán las respectivas contrataciones. Pero por el bien del proceso electoral, que tengamos en el menor tiempo posible ya la información revisada para poder avanzar, porque los tiempos transcurren y tenemos que realizar las contrataciones. Este jueves el Ministerio de Finanzas realizó un desembolso por más de 3 millones para el pago de proveedores de procesos electorales pasados. Sin embargo, la deuda todavía es de 7.3 millones. Edison Saavedra, Noticias 7. Y la Asamblea no concretó la aprobación del paquete de reformas al Código Orgánico Integral Penal que generan polémica entre las bancadas. El Parlamento volverá a analizar el informe propuesto por la Comisión de Justicia en una siguiente convocatoria de la presidencia de la legislatura. En la sesión parlamentaria de este jueves no hubo consenso para alcanzar los votos sobre los 86 artículos que modifican 24 tipos penales. Por ejemplo, según el informe de la Comisión de Justicia, se plantea que el sicariato pasa de una pena de 22 a 26 años de cárcel a 26 y 30, según los agravantes. El secuestro pasa de 5 y 7 años de condena a 7 o 10. Para delitos de extorsión sexual, los años de cárcel pasan de 3 a 5 años a de 5 a 7. Para tráfico de drogas, la condena pasa de 5 a 7 años
a 7 y 10 para el tráfico de alta escala y de 13 a 16 años para el delito de gran escala. Aparte de estas sanciones, se establecieron otras. Los jueces que cometan el delito de prevaricato, es decir, anticipar criterio de un proceso, irán a la cárcel entre 5 a 7 años y se les aplicará una multa de 20 a 30 salarios básicos unificados. Los funcionarios públicos sancionados por el delito de concusión irán a la cárcel entre 6 a 7 años y por el delito de tráfico de influencias una pena de 5 a 7 años. Y yo he propuesto también que no sea tan fácil entrar y salir de la cárcel, por ejemplo, que los delincuentes estén 16, 17 veces detenidos y luego mediante una conciliación puedan salir. El delincuente sea procesado, sea capturado, no sea o sea susceptible de una medida que mañana vaya a permitir que él salga y vaya nuevamente a presionar a su víctima. Inicialmente se planteó votar este paquete de reformas en bloques. En el primero con los incrementos de penas y el otro donde se iban a tratar los puntos considerados polémicos, el de validar informes de organismos de derechos humanos como fundamento para solicitar revisiones de sentencias condenatorias de ejecutoriadas y eliminar la reserva en la investigación preprocesal para entidades como el Consejo de la Judicatura, Contraloría, Defensoría del Pueblo y Asamblea Nacional. Eso es inaudito, o sea, ¿en qué país estamos? Nosotros no vamos a tolerar aberraciones jurídicas. Hemos sido claros y concisos. Todo lo que beneficia al pueblo ecuatoriano construye y le dará paso. La continuación del tratamiento de este tema se dará en una próxima sesión, que será convocada oportunamente por la presidencia de la Asamblea. Javier Ceballos, Noticias 7. Vamos con otros temas. El presidente Daniel Noboa visitó una provincia costera como parte de su gira por el país. Este jueves estuvo en Manabí, donde no solo habló con las Fuerzas Armadas, sino recorrió una obra de vialidad en construcción. El jefe de Estado pisó Manabí, otra de las provincias con mayor presencia de efectivos para combatir al terrorismo. Frente a las tropas, el presidente Noboa amplió su discurso del agradecimiento a reiterar la disposición general. Llevamos adelante una de las batallas más duras de nuestra historia, pero los terroristas se han encontrado con un gobierno que no está dispuesto a doblegar como ocurría antes. No solo no se va a negociar con las mafias, sino que aseguró que se las enfrentará con contundencia, pero sin salir del margen de la ley. Y que ningún antipatria nos venga a decir que nosotros estamos violando los derechos de nadie cuando estamos protegiendo los derechos de la gran mayoría. Desde hace más de un mes ya hay 8.000 detenidos, 241 por terrorismo. Esto mediante el trabajo conjunto en cada provincia. Con estas acciones coordinadas del Bloque de Seguridad Manabí, se ha podido bajar considerablemente los índices delincuenciales y generar en nuestra ciudadanía una percepción de seguridad. Pero no todo es seguridad, porque esta vía en construcción es el tramo Piña-Santa Rosa de la carretera La Resbalosa, la cual tenía 4 puntos críticos, es decir... Solo había un carril por la pérdida de material debido a la fuerza del oleaje y la naturaleza. El Ministerio de Transporte intervino la vía con la construcción de muros de escolleras y obras de drenaje para que no se vuelva a derrumbar. Su costo fue de $3 millones. También tenemos previsto como gobierno nacional hacer toda la vía desde la entrada a Manta, que va a conectar la provincia de Santa Elena con Manta, y eso va obviamente a incentivar el turismo. Mientras que en otras vías también hay avances para su entrega a futuro. Ya estamos en una etapa de estudios para la E25 en la provincia de Los Ríos, también el quinto puente en Guayas, la carretera Machala, Guayaquil. Esto en medio de una crisis de inseguridad que ha centrado recursos y esfuerzos a vencer al terrorismo. Lautaro Andrade Castro, Noticias 7. El Tratado de Libre Comercio entre Ecuador y China entrará en vigencia desde el próximo 15 de febrero, tras la suscripción del Decreto Ejecutivo 166, que ratifica en su totalidad el contenido del acuerdo comercial con el gigante asiático. El presidente Daniel Noboa firmó el documento oficial para que se inicie el intercambio de productos sin aranceles con un mercado de 1.400 millones de habitantes, con el fin de incrementar las exportaciones no petroleras. Recordemos que para su entrada en vigencia, Ecuador negoció el TLC con China durante un año. Luego lo suscribió, la Corte Constitucional lo avaló y la Asamblea Nacional, previo al decreto final del jefe de Estado.
El director del SNAE, Luis Aldumbide, y el viceministro de Política Criminal y Justicia de Colombia, Camilo Umaña, serán los encargados de gestionar los trámites de repatriación de privados de libertad. Así lo resolvieron los cancilleres de ambas naciones tras un encuentro de trabajo. Colombia y Ecuador se comprometieron a colaborar para facilitar las repatriaciones de ciudadanos con sentencia. Así lo acordaron los gobiernos de las dos naciones, tras un encuentro mantenido este miércoles entre la canciller Gabriela Sommerfeld y el viceministro de Relaciones Exteriores de Colombia, Francisco Coy. En dicha reunión, los equipos de trabajo analizaron el artículo 86 del convenio entre Colombia y Ecuador sobre tránsito de personas, vehículos, embarcaciones fluviales y marítimas y aeronaves del 18 de abril de 1990, así como el reglamento sobre el procedimiento de repatriación de personas sentenciadas del 7 de abril de 1994. Según informaron a través de una declaración conjunta entre las dos cancillerías, las autoridades convinieron colaborar para dar aplicación ágil y eficaz a los acuerdos bilaterales vigentes entre ambos países en lo relacionado con la repatriación individual de personas sentenciadas. Y para facilitar los procesos de repatriación, se designaron puntos de contacto directo en ambos países, lo que facilitará la colaboración entre las autoridades de ambos países, buscando hacer más eficientes los tiempos de los trámites. ¿Pero cómo se cumplirá esto? Pues según el comunicado, el viceministro de Política Criminal y Justicia colombiano, Camilo Umaña, y el director del SNAE ecuatoriano, Luis Aldumbide, serán los encargados de gestionar de manera expedita y oportuna, de conformidad con dichos acuerdos y sus procedimientos internos, las solicitudes de repatriación de ciudadanos privados de libertad con sentencia condenatoria, de nacionalidad colombiana y ecuatoriana, hacia sus respectivos países de nacionalidad, a fin de que cumplan en ellos sus condenas. Recordemos que en enero el presidente Daniel Noboa ordenó al Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de Libertad, SNAI, que inicie los trámites para la repatriación de presos extranjeros, para que terminen de cumplir las condenas en sus países de origen. Dentro de los 3.000 y pico de PPL que existen en este momento, extranjeros, que tienen en este momento una sentencia ejecutoriada de 5 años o más, van a ser expulsados del país. Eso es aproximadamente 1.500 personas. Las autoridades se reunieron en el Palacio San Carlos, sede de la Cancillería colombiana, para conversar también sobre la importancia de impulsar una agenda binacional que fomente la integración de ambos países. Olga Velasco, Noticias 7. 19 terroristas detenidos es el saldo de un mega operativo denominado Operativo Amanecer, realizado en Sociovivienda 1 y 2 en la ciudad de Guayaquil. Además, las Fuerzas Armadas desmantelaron una organización narco-guerrillera en la provincia de Orellana. Desde tempranas horas de este jueves 15 de febrero, casi 800 policías y 300 militares ejecutaron el operativo Amanecer en el sector de Nueva Prosperina, en los barrios Sociovivienda 1 y 2 en la ciudad de Guayaquil. Según las autoridades, las bandas criminales se apoderaban de este sector, despojando a los ciudadanos de sus casas e instalando sus centros de operaciones. Los detenidos ya son 19. 19 aprehendidos, todos de nacionalidad ecuatoriana. 5 con antecedentes por varios delitos como robo, tenencia de armas, tráfico de sustancias sujetas a fiscalización. 14 sin antecedentes, un menor de edad. El operativo se realizó hasta con helicópteros y caballos. Los uniformados allanaron 70 viviendas, donde se almacenaban armas de fuego, drogas y demás objetos prohibidos. 70 inmuebles han sido allanados, de esos que era el objetivo principal de la operación, y después hemos identificado a 23 más donde se desarrollaban economías criminales. Según Roberto Santamaría, jefe de la Policía Nacional en el distrito Prosperina, a través de amenazas y extorsiones, los terroristas lograban adueñarse de estas casas. Asesinaron a los propietarios originales y en muchos de ellos evacuaron esas viviendas por las amenazas que tenían. Entonces estamos retomando estas viviendas para devolver estas casas a sus propietarios originales, garantizándoles seguridad el momento en que retornen aquí. Mientras tanto, las Fuerzas Armadas también lograron desmantelar a un grupo narco-guerrillero en la provincia de Orellana, específicamente en el sector de Alto Punino. Durante el operativo hubo un cruce de balas y un integrante del grupo armado fue de baja. En la operación también se logró decomisar fusiles de alto asalto, pistolas,
municiones, artefactos explosivos, sierras tácticas, uniformes militares y parches con las siglas FARC. El ciudadano fallecido, los aprehendidos y las evidencias fueron puestas a las órdenes de la Policía Nacional para que tomen los respectivos procedimientos legales. Edison Saavedra, Noticias 7. 24 horas sin muertes violentas en la zona 8 que comprende Guayaquil, Durán y San Borondón. Este es el resultado de las operaciones de inteligencia policial y militar realizados en esa zona del país. Tenemos más detalles a continuación. Son imágenes que días atrás eran repetitivas en Guayaquil. Sicarios acabando con la vida de personas, ya sea por venganza o por otras circunstancias. Esto ahora ha cambiado. En las últimas horas, en la zona 8, que comprende Guayaquil, Durán y San Borondón, no se han registrado muertes violentas. Se están realizando los operativos programados en base a las estadísticas que tenemos del cuadro de mando integral. Asimismo, se está trabajando en conjunto con las unidades del eje investigativo y de inteligencia. Para la Policía Nacional hay dos factores que inciden principalmente en la baja de los delitos. El primero, los controles en las cárceles, y el segundo, los operativos en las calles. Todo esto se va a reforzar. Las zonas conflictivas han sido reforzadas para evitar enfrentamientos entre grupos criminales. Hemos tenido casos importantes donde se han detenido justamente a principales de GDOs, y esto ha hecho que reduzca el índice aquí en el Distrito Sur. El robo a personas pasó de 1.435 a 931. El robo de carros de 618 a 372. La sustracción de accesorios de carros pasó de 350 a 165. Vamos a continuar, asimismo realizando las coordinaciones necesarias con el eje investigativo de inteligencia, que es importante para poder nosotros ejecutar los operativos. Actualmente se trabaja para desarticular a bandas de sicarios al servicio del crimen organizado. Según proyecciones meteorológicas, en 7 provincias del país se presentarán lluvias más fuertes a partir de este domingo. El Comité Nacional para el Estudio Regional del Fenómeno del Niño determinó que esta condición se mantiene activa en el país. A partir de este domingo, según proyecciones del clima, habrá un incremento de lluvias de intensidad que afectará en mayor parte la zona interna de la región litoral. De acuerdo a lo establecido por el Comité Nacional para el Estudio Regional del Fenómeno del Niño, aún se mantiene la anomalía de una alta temperatura superficial del mar, lo que evidencia que esta condición se encuentra activa. Los expertos han identificado que se mantienen en actividad 2 ramales de la zona de convergencia intertropical que inciden en fuertes lluvias que se extenderían hasta el 22 del presente mes, escenario que provocaría desbordamientos de ríos e inundaciones. Técnicos del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, INAMI, precisan a la ciudadanía que los monitoreos climatológicos son constantes y piden no hacer caso a sitios web que advierten escenarios catastróficos por las lluvias. Si bien las lluvias pueden llegar a alcanzar una alta intensidad, no podemos concluir que lleguen a ser eventos apocalípticos. Para evitar este tipo de contenidos, te sugerimos informarte a través de cuentas oficiales. Los aguaceros, que tendrán una modalidad de moderada a fuerte, se presentarán en las provincias de El Oro, Esmeraldas, Guayas, Los Ríos, Manabí, Santo Domingo de los Áchilas y Santa Elena. Al momento, en Ecuador, se mantiene activa la alerta naranja por el fenómeno del Niño. Javier Ceballos, Noticias 7. En los sectores de La Prosperina y La Perimetral en Guayaquil se han identificado con señalética esos puntos vulnerables al deslizamiento de tierra como causa de las fuertes lluvias por las que pasa el puerto principal. Es el fenómeno del Niño. Más detalles a continuación. En la parte alta de este cerro viven Ricardo y su familia. Las escalinatas de cemento separan la casa del borde. Esta parte donde ustedes pueden ver ahí, eso era más tierra. Lo que pasa es que un día esto se derrumbó por una fuerte lluvia, porque el agua baja de ahí y todo esto y se va por ahí. Y eso deja débil la tierra. Un día se cayó una gran cantidad de tierra que el pasillo nadie podía pasar.
De aquel episodio han pasado algunos años, pero el joven reconoce que sus padres desde pequeño le inculcaron qué hacer en caso de deslizamiento. Desde a mis 6 me enseñaron de que cada vez que escuche que la tiembla, aquí como que tiembla, obviamente están los perros que uno dice que ellos primero se alertan. Lo primero que tenemos que hacer es bajar por esta parte, ya que está más retirado de esa parte. Obviamente esto va a desistir un poco, pero no tanto. Bajamos por esa parte ahí o por acá. Recientemente en la parte baja del cerro ubicaron señalética que identifica a este lugar del Cerro Jordán en La Prosperina como un lugar de zona de amenaza de deslizamientos. Por lo mismo pusieron ese letrero de precaución para que la gente tenga más cuidado al pasar por ahí. Pero ya tiene tiempo esto y hasta a la vez no se ha venido deslizando así en cantidad. ¿En las lluvias pasa que cae tierra, cae lodo? No, ¿para qué? Eso es bien rocoso, es bien fuerte. Del lado de allá sí se rueda porque esa tierra es floja. O sea, que ver cómo solucionan eso, porque si eso se derrumbaría, habría bastante afectados. Pues igual, tanto como yo que vivo en la casa esquinera y la parte de arriba también. Asimismo, los conductores que circulen por la vía perimetral y se encuentren con este letrero tienen que tener mucha precaución, pues también son zonas de deslaves. Este miércoles, por ejemplo, se pudo observar rocas, lodo y ramas de árboles arrastrados hasta la vía, producto de deslizamientos en algunos tramos de la avenida perimetral a la altura de Los Olivos. Una nueva tragedia se registró este miércoles 14 de febrero en las costas del Darién, en Panamá. Al menos 4 migrantes murieron tras el naufragio de una embarcación en la que viajaban algunos que intentaban llegar a este puerto. En busca de una vida mejor, encontraron la muerte, al igual que muchos migrantes que se aventuran a cruzar por el Darién, la peligrosa frontera entre Colombia y Panamá, con la intención de llegar a Estados Unidos. Esta vez, una embarcación con un número aún desconocido de migrantes naufragó en la zona de Carreto, en las costas del Atlántico, según reportó el Servicio Nacional de Fronteras de Panamá, que tampoco confirmó el número de muertos. El Servicio Nacional de Frontera mantiene un equipo de búsqueda y rescate en el sector. Hay víctimas fatales. Tan pronto se recopile más información, la daremos a conocer. No obstante, de manera extraoficial, el canal de televisión panameño TVN informó que al menos 4 personas se ahogaron, aunque se desconoce su identidad o nacionalidad. Las labores para determinar la cantidad de migrantes que viajaban en la embarcación se complican por tratarse de una actividad ilegal de tráfico de personas. Según la Agencia de la ONU para los Refugiados, ACNUR, solo en 2023, más de 500.000 migrantes cruzaron la selva del Darién de manera ilegal. Miriam Zambrano, Noticias 7. De regreso con más información, 1 de cada 4 quiteños considera tener problemas en su salud mental. Esto tras una encuesta realizada por el municipio que también descubrió que el 92% de la población tendría estrés y depresión. Seguramente en algún momento has sentido preocupación o angustia por algún problema económico. En Quito, el 92,6% de la población reconoce que vive con estrés y 1 de cada 4 quiteños tener algún problema de salud mental. Estos datos son parte del resultado de la primera encuesta distrital sobre esta temática. El alcalde de Quito, Pavel Muñoz, dijo que esta encuesta debe ser completada con otro tipo de análisis, como factores cualitativos que puedan influir en la toma de decisión de una persona al suicidio. ¿Cuál es el factor cualitativo que determina que sí tenga propensión a cometer un acto de suicidio y que no lo tenga que hacer? La encuesta también concluyó que 1 de cada 4 personas tienen pensamientos suicidas, mientras que el 22,2% dice desear estar muerto. Desde el municipio se cuenta con centros de atención psicológica gratuita, uno ubicado en La Ofilia, en La Ronda, y en Chirillacu, en el Centro Metropolitano de Salud San José. El encargado de esta unidad, Lenin Jacomi, explica que se dan terapias compuestas entre la atención individual, la psiquiatría, la terapia ocupacional y el grupo de apoyo. Lo que sí hacemos nosotros es un servicio diferenciado. Primero, tener una evaluación psicológica para posteriormente ir derivando a las áreas que se requieren. Sí, en el caso de ser un niño que necesita, un trabajo mucho más comportamental, pasará por el área de terapia
infantil, de psicología infantil y después de terapia ocupacional. Además, resalta que la atención en estos centros se da también en trastornos mentales, adicciones o consumo abusivo de sustancias. Dado el caso en que requieran justamente una atención mucho más intensiva, pasarán a nuestros diferentes grupos terapéuticos que constamos acá en la unidad. Grupos de terapia grupal, justamente para personas con consumo problemático, personas con trastornos mentales graves y también personas que han sufrido algún tipo de episodio depresivo, episodios depresivos recurrentes graves, episodios de ansiedad. Para este tipo de pacientes, usualmente combinan con terapia ocupacional. Nosotros buscamos una ocupación para él que pueda, después de las terapias, ir a esta ocupación y trabajar. Si usted está buscando ayuda, puede acercarse al Centro Metropolitano de Salud de Chiriyacu, La Ronda o La Ofelia, de 8 de la mañana a 3 de la tarde con su cédula. La atención es gratuita, pero también tiene la opción de llamar al 101 o al 1-800-510-510 opción 9, de 8 de la mañana a 4:30 de la tarde, para recibir atención telemática. Manuela Bedón, Noticias 7. El 15 de febrero se conmemora el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer Infantil. Israel dio campanazos tras superar el cáncer, al igual que muchos pacientes. Él espera y anhela, pues lógicamente, poder hacerlo. Según los datos del Hospital Vaca Ortiz, el 90% de los pacientes lo logran con un seguimiento riguroso de los tratamientos y el acompañamiento de familiares. En la siguiente nota les contamos mucho más. Tocar múltiples veces la campana es el mejor sonido para expresar la alegría y la felicidad de un paciente al superar el cáncer. Hoy fue el turno de Israel, un pequeño de 6 años que fue diagnosticado en 2021. Su madre cuenta cómo fue para ella llegar a las salas del Hospital Pediátrico Vaca Ortiz. Desde esa fecha de septiembre del 2021 empezamos a luchar junto a mi guerrero en esta sala de onco, que me trae mucha nostalgia. Ahorita me trae mucha tristeza porque me acuerdo el primer día que yo ingresé por esta sala, tal vez con poca esperanza de vida, pero ahora a la vez algo en victoria. Pese a que los pronósticos de los médicos no eran del todo positivos, ella tuvo fe y dice que fueron estrictos con el tratamiento de su pequeño. Disciplinados, como les dije, en las citas médicas, los cuidados, los medicamentos, las citas, todo va de la mano, pero sobre todas las cosas la fuerza y las ganas de vivir que puso mi guerrero. Ahora se marchan a su casa e Israel podrá ir regularmente a clases y realizar otras actividades que por su enfermedad no era posible. ¿Qué era lo que más te costó? Todo. ¿Y ahora cómo te sientes al tocar tu campana por primera vez? Bien. Pero él no es el único. En el Vaca Ortiz en el 2023 se atendieron más de 3.500 pacientes oncológicos pediátricos, según explica su gerente, Jenny Martínez. Entonces se ve una sobrevida bastante importante, con un 90% aproximadamente. Y agrega que el cáncer en los niños muchas veces no es prevenible, sino una condición genética que debe ser detectada temprano, para poder así tener una mejor recuperación y superar el cáncer, como lo hizo Israel. Y obviamente el fracaso del tratamiento muchas veces es el abandono, y eso es nuestro pilar fundamental, que cada uno de los profesionales, no únicamente médicos, sino también enfermería, el personal de psicología, se trate bastante la adherencia del tratamiento. Este 15 de febrero se conmemora el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer Infantil. En las salas del Hospital Vaca Ortiz y el Hospital Sol Caquito se llevó a cabo una conmemoración a aquellos que se encuentran en esta lucha, acompañarlos y darles a conocer que el cáncer en la actualidad se supera. Entre los datos nacionales que maneja Sol Caquito, se ha identificado que los tipos de cáncer más frecuentes en niños son leucemia, el linfoma no Hodgkin, el linfoma Hodgkin, cáncer al sistema nervioso central y de testículo. En el 2023 hubo 1.556 casos. Manuela Bedón, Noticias 7.
Clown en pijamas es el proyecto que se implementará en las salas del Hospital de la Policía Nacional. El clown es una herramienta de acompañamiento psicoemocional, especialmente para pacientes con enfermedades preexistentes como cáncer o diálisis. Según los expertos en salud, esto les permite tener una mejor respuesta a los tratamientos, incluso acortando su estancia. El proyecto se implementará a partir de este mes de febrero, cada viernes por las noches para todos los pacientes. Y claro, clown, significado de un actor, de un payaso que su medicina está en la alegría, ¿no es cierto? Su mejor dosis es el cariño, su mejor dosis es la comprensión y su mejor dosis es darle un servicio humanizado a los servidores policiales. El Hospital Quito también ingresa a formar parte de estos programas de otros sistemas de salud. Para mí me enorgullece, ¿no es cierto? Con poco podemos hacer mucho y en realidad que esto va a repercutir indudablemente en nuestros servidores policiales, en esos compañeros policiales, como les decía. En otros temas les contamos que desde este 15 de febrero ya se encuentra operativa la nueva parada El Arbolito para los buses que suben del Valle de los Chillos. Las autoridades buscan acercar al metro de Quito a más de 16.000 ciudadanos diariamente. Veamos. A 200 metros de la estación del metro El Ejido se encuentra ubicada la nueva parada El Arbolito para los buses que suben del Valle de los Chillos a Quito. Este inició su funcionamiento este 15 de febrero con 3 operadoras: Expreso Antizana, Termasturis y Libertadores del Valle. En este primer día varios usuarios se vieron contentos tras la posibilidad de conectar sus rutas con otros medios de transporte, como la Ecovía y el Metro de Quito. Para nosotros en el Valle es una ventaja tener este espacio de movilidad tan cercano, tan fácil, tan útil y realmente llena las expectativas de quienes en muchas ocasiones, a pesar de tener vehículo, resulta el asunto de la movilidad tan terrible. Esto sí nos aventaja. Por otra parte, la parada ubicada en el sector de las universidades se mantendrá, algo que preocupaba a los estudiantes de los alrededores de las universidades. Nos ayuda muchísimo. Yo he visto muchos compañeros que no llegan tarde, llegan puntual y les queda súper cerca. Me supongo que allá también necesitan, por eso lo hacen, entonces sí deberían organizarse mejor. Creería que exactamente los buses que nos traen desde el Valle deberían ser los que lleguen hasta aquí, pero por ejemplo hay otros buses como Marco Polo y aquellos que sí deberían llegar hasta el Arbolito para que les beneficien a las personas que vienen desde otros lados. Según los conductores, entre los beneficios está menor concentración de pasajeros en las unidades en las horas pico. Digamos, para nosotros, un poquito menor el tráfico. Se da un buen servicio, que es lo más importante, un principio para los usuarios. Y hasta el momento le veo bien, señorita, le veo bien todos los cambios que han hecho las autoridades. Pero ¿cuál es la nueva ruta para llegar a la parada El Arbolito? De ida, en la avenida Isabela Católica se tomaría la calle Camaño, posteriormente la avenida 12 de octubre hasta llegar a la calle Tarqui. De retorno, se tomaría la 6 de diciembre, la avenida Patria, Queseras del Medio, la avenida Velasco Ibarra u Oriental y finalmente la autopista General Rumiñahui. El horario de funcionamiento será de lunes a viernes de 5 de la mañana a 10 de la noche y los fines de semana hasta las 9 de la noche. Esto acomodándose al horario del Metro de Quito. Por otra parte, las autoridades mencionaron que esta implementación podría beneficiar a 16.000 pasajeros que utilizan a diario estas 3 operadoras. Manuela Bedón, Noticias 7. ¿Sabía que en Ecuador se producen más de 13.000 toneladas diarias de basura y apenas el 6% es rescatada? ¿Qué podemos hacer para contribuir con el medio ambiente y a la par con una noble causa? Veamos la nota a continuación. ¿Tienes plástico, cartón o electrodomésticos que ya no uses? Aquí te traigo la oportunidad perfecta para que los saques de tu casa o lugar de trabajo. Te cuento que este domingo 11 de febrero, el grupo sin fines de lucro Utsaha realizará un centro de acopio de reciclaje en la Cruz del Papa en el Parque de la Carolina. ¿Cuál es el objetivo? Llegamos a un acuerdo con una empresa que genera el procesamiento del reciclaje para que nos paguen, obviamente, por el peso de este reciclaje, y todo ese dinero va a ser trasladado a fundaciones que hacen albergues de animales, de perritos, gatos, y todo va a ir hacia esos albergues, tanto para temas estructurales, casitas, colchones, cosas que necesiten, igual para el aseo y sobre todo para la alimentación de esos animales. Pero, ¿en qué condiciones debe estar el material de reciclaje? Sobre todo el papel y el cartón que no esté mojado,
Si es de electrodomésticos, que sean electrodomésticos que ya no se utilicen, que no se preste al tema de que se puedan después reutilizar como tales, sino más bien que vayan directamente al tema de reciclaje. Temas que no haya vidrio, porque el vidrio no lo pudimos ingresar en el proceso, ¿sí? Y el resto, o sea, nosotros lo vamos a seguir seleccionando. Te invitamos a que te unas a esta gran causa. Además de aportar con el medio ambiente, puedes ser parte de brindarles alimento y mejorar las condiciones de perritos que están en diferentes fundaciones de Quito. Te dejo el dato que si quieres formar parte de Utsajá, puedes comunicarte en sus redes sociales para que empieces a formar parte de esta gran iniciativa.